Hola, soy Ricardo José Signani Rojas, estudiante de quinto semestre de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Como ven, la materia es Assembler y en esta oportunidad se encuentra a cargo del licenciado Reinaldo Ceballos. El proyecto que tengo la suerte de exponer es, dadas dos coordenadas, hacer una recta en Assembler, pero en modo gráfico. Pero antes, algunos antecedentes. Hablemos un poco de la recta, por supuesto, en el plano. En algunos libros de matemáticas se suele leer algo como se denomina línea recta al lugar geométrico de los puntos, tales que si se toman dos puntos distintos, cualesquiera, P1 y P2 del lugar, el valor de la pendiente m viene dado por la expresión m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde m es siempre constante y x1 es diferente de x2. Existen varias ecuaciones de una recta, a saber, la ecuación general de una recta. La ecuación cuya pendiente es m y su ordenada en el origen es b. La ecuación cuyas intersecciones con los ejes x e y son diferentes de cero. Y finalmente, pero no menos importante, la forma normal de la ecuación de la recta, siendo p un punto positivo numéricamente igual a la longitud de la normal trazada desde el origen a la recta, y omega es el ángulo positivo menor a 360 grados, medido a partir de la parte positiva del eje X de la normal. En este proyecto se realizó un programa en Assembler para dibujar una recta en la pantalla de la computadora dados dos puntos. Pero, ¿cómo hacemos eso? O mejor deberíamos preguntarnos cómo una computadora hace eso. Bueno, un poco de explicación. Para producir una imagen de video, la mayoría de las computadoras requieren un adaptador de video, ya sea de forma de tarjeta de video independiente, incluida en la tarjeta madre en un chip de video, o en algunos casos, y en las máquinas más modernas, incluidas dentro del procesador. El adaptador de video se conecta a la computadora y esta a su vez al monitor. Procesa la información para que pueda ser vista en el monitor. Los adaptadores de video almacenan la información de visualización mediante una imagen mapeada en memoria, llamada así porque cada dirección de la memoria de pantalla corresponda a una localización específica de la pantalla. En la pantalla se representa la información mediante puntos luminosos llamados píxeles, picture cells, que se activan o no durante el barrido que se realiza por la pantalla. Ahora que se tiene una leve idea de la forma en la cual el computador muestra la imagen, veamos la forma en la cual lo podemos hacer en Assembler. La computadora existe en dos modos. Modo texto, 80 caracteres por 25 caracteres, el cual se lo puede apreciar aún en algunos BIOS de computadora. Y el modo gráfico, en las máquinas más modernas tienen un BIOS más intuitivo hecho en modo gráfico. Para dibujar un punto en Assembler Pixel, lo que debemos hacer es introducir el modo gráfico. Para ello, nos valdremos de la introducción 10H del BIOS o de la introducción 21H del sistema operativo. En este caso, DOS. Bueno, ahora que con el código escrito ya sabemos colocar un píxel en la pantalla en Assembler, debemos ver la mejor forma de colocar varios píxeles en la misma. Algoritmo de Bressingham. Para lograr el objetivo de trazar una recta en la pantalla, nos basaremos en el algoritmo de Bressingham. Es un algoritmo preciso que genera líneas de rastreo que convierte mediante rastreo las líneas al utilizar cálculos incrementales con enteros que se pueden solo adaptar para desplegar circunferencias y curvas. Los ejes verticales muestran las posiciones de muestra y los ejes horizontales identifican columnas del píxel. El algoritmo de Bressingham se basa en solo usar valores enteros, comparaciones de enteros, sumas, restas y multiplicaciones. Esto hace que dicho algoritmo sea más eficiente, rápido y más fácil de calcular. Una vez que elegimos el píxel,
tenemos dos posibles caminos para seleccionar el siguiente píxel. El píxel superior derecho, que sería el noroeste, y el píxel derecho, que sería el este. Si seleccionamos el derecho, el este, como siguiente píxel, solo incrementamos el valor de x, manteniendo y constante. En cambio, si seleccionamos el lado superior derecho, noroeste, como el siguiente píxel, solamente incrementamos ambos. Para seleccionar el siguiente píxel usaremos el parámetro de decisión basado en un error dependiente. Si el error dependiente es mayor a 0.5, la línea real está cerca del noroeste. La línea está más cerca del este cuando el error de la pendiente es menor a 0.5. Intentemos comprender mejor el algoritmo. Para hacernos una idea de cómo implementar el algoritmo, debemos tener en cuenta algunos parámetros que necesitaremos. La pendiente es la relación que existe entre la distancia de y y de x de una recta en el plano. Cuando dy es mayor a dx, entonces la pendiente es mayor a 1, es decir, la recta es más vertical. Cuando dy es menor a dx, entonces la pendiente es menor a 1, es decir, la recta es más horizontal. Y por último, cuando dy es igual a dx, la pendiente es 1 y la recta tiene 45 grados. Ahora bien, teniendo en cuenta lo explicado, veamos el siguiente escenario. Supongamos que tenemos una recta cuyo primer punto x1 y y1 y segundo punto x2 y y2, cuya pendiente se encuentra entre 0 y 1, debemos encontrar primero dx, x2 menos x1 y luego dy, y2 menos y1. Esto se hace con el fin de encontrar la variable de decisión d. El valor de la variable de decisión cambiará en cada paso. También necesitamos calcular delta E, que es el este, y delta NE, que es el oeste. Es decir, el incremento que se busca al siguiente mejor píxel, el error. Ahora debemos decidir cuál píxel tomar. Para ello utilizaremos el parámetro de decisión, también conocido como parámetro de signo. En el caso de que sea menor o igual a 0, actualizaremos el parámetro de decisión y añadiremos delta E o el error E del este. Es decir, el próximo píxel se encuentra al este del actual, por lo cual incrementaremos x en una unidad. En caso de que D sea menor o mayor a 0, en otras palabras, el siguiente píxel está al noroeste, actualizaremos la variable de parámetro de decisión sumando delta al noroeste, es decir, a la parte superior de derecha, y luego incrementaremos x e y. Todo esto encerrado en un bucle hasta que x sea igual a x2, es decir, hasta que se alcance el punto final. En caso de que los puntos iniciales sean mayores a los puntos finales, según sea el caso, los incrementos son negativos. Para entender este hecho lo mostraremos de la siguiente manera. Como se puede apreciar, x2 es mayor a x1, es decir, que el incremento de x es positivo. El trazo de x va de izquierda a derecha. Por otra parte, cuando y1 es mayor a y2, el incremento es negativo, es decir, un decremento, y va de arriba hacia abajo. Cabe aclarar que la pendiente es el valor absoluto del cociente entre dy y dx. La implementación en Assembler con EMU 8086. Veamos cómo se implementaron el algoritmo en Assembler. Pero primero algunas consideraciones. En la pantalla de una computadora el eje 0,0 se encuentra en la esquina superior izquierda y la parte positiva del eje Y está al lado de arriba hacia abajo. Se puede apreciar que en la pantalla la recta tiene pendiente negativa, pero matemáticamente hablando tiene pendiente positiva. Es decir,
En el plano cartesiano, la recta en cuestión se mostraría con pendiente positiva. Al llegar a este punto, comencemos primero, veamos el resultado final. En este caso, utilizando las siguientes coordenadas: x igual a 10, y1 igual a 10, x2 igual a 100, y2 igual a 120. Diagonal, pendiente negativa en la pantalla y positiva en el plano cartesiano. Trazado de izquierda a derecha y según los parámetros de arriba hacia abajo. Veamos los casos. Tomamos 8 casos de prueba para realizar el programa. Caso 1. Trazado de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Caso 2. Trazo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Caso 3. Trazo de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Caso 4. Trazo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Caso 5. Trazo de arriba hacia abajo, una línea vertical. Caso 6. Trazo de abajo hacia arriba, también una línea vertical. Caso 7. Trazo de izquierda a derecha, una línea horizontal. Y finalmente, el caso 8. Trazo de derecha a izquierda y también una línea horizontal. Se definieron algunas variables de inicio donde x1, y1 y y2 son las variables de entrada. Se estableció un modo de pantalla gráfico 0 con una resolución de 320 por 200 píxeles y 256 colores. Como se estipula en el algoritmo de Bernstein-Ham, se calculó delta x y delta y con las variables cx y dx. Si y2 es mayor a y1, entonces el trazo es de arriba hacia abajo. El incremento es de 1 a 1. Caso contrario, el incremento es de -1 en -1. Luego se obtuvo un valor, el valor absoluto de y2 y y1. Es decir, que las variables delta x y delta y almacenan los incrementos, ya sean positivos o negativos. Luego clasificamos el tipo de pendiente. Si dx es mayor a dy, la pendiente es menor a 1. En caso contrario, es mayor a 1 e intercambiamos los valores. En caso de que dx sea mayor a dy, la recta es más horizontal que vertical. Y asumimos que el incremento de y es 0. En caso de que dx sea menor a dy, la recta es más vertical que horizontal y asumimos que el incremento de x es 0. Almacenamos los valores en las siguientes variables. Del r, cambio la dirección de la recta. Del p, cambio en la perpendicular de la recta. Del rx, incremento de x en la dirección recta, es decir, horizontal. Del y, incremento de y en la dirección recta, es decir, vertical. Los parámetros de entrada x1 y x2 los almacenamos en los registros SI y DI. Ese es el primer píxel en la coordenada x y y. Ahora calculamos los parámetros x1 y y1. Son los parámetros iniciales. Del RE es el error de E. Eso quiere decir delta E, el que es el siguiente movimiento recto a la derecha, o recto. La variable del DE almacenamos los parámetros de decisión. En la variable del NE almacenamos el delta NE, es decir, el próximo píxel de incremento o el error en el noroeste, es decir, el próximo en la parte superior derecha. Almacenamos delta E, el siguiente píxel en el noroeste. Ahora, todo esto en un bucle.
Como Cx contiene la distancia que existe entre x2 y x1 y y2 y y1, técnicamente es la cantidad de píxeles a trazar, e incrementamos en un par para tomar los puntos hasta el final. El parámetro de decisión lo asignamos al registro Bx dentro del bucle asignado las variables x e y. El valor de los registros Si y Di, que son los incrementos. Dibujamos el píxel en la pantalla con la interrupción 10 del BIOS y con el servicio 0CH. Comparamos el parámetro de decisión que está en Bx. Si Bx es mayor a 0, incrementamos el parámetro de decisión del NE, es decir, incrementamos x y y. Es una línea diagonal. Si el valor de Bx es menor que 0, incrementamos el parámetro de decisión delta RE, o sea, delta E. También incrementamos x, pero no y. Realizamos el proceso en un contador Cx, que irá desde x, que en este caso es x1, hasta x2. Ahora veamos un repaso de todos los casos. El primer caso, trazo de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. El segundo caso, trazo de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. El tercer caso, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. El cuarto caso, trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El quinto caso, trazo de arriba hacia abajo, una vertical. El sexto caso, trazo de abajo hacia arriba, otra vertical. Trazo de izquierda a derecha, una horizontal. Y finalmente trazo de derecha a izquierda, también una horizontal. Conclusiones y recomendaciones. Tal vez el trabajo más arduo fue el hecho de investigar cuál es la mejor manera de trazar una línea en la computadora. El algoritmo más óptimo después de varias búsquedas y recomendaciones fue el de Bressenham, pues dicho algoritmo no utiliza ninguna división que nos llevaría a utilizar como flotante. Este algoritmo se basa en utilizar sumas, restas, multiplicaciones y comparaciones, las operaciones básicas en lenguaje ensamblador. Dada esa facilidad, no fue muy difícil la implementación en el lenguaje ensamblador. Fue muy tortuoso buscar en la red a alguien que explique con claridad cómo funciona realmente el algoritmo, habiendo ejemplos en los cuales era bastante difícil de comprender y también de implementar. El único curso capaz de explicar cómo funcionaba dicho algoritmo fue el curso de Israt Kasana, espero haberlo pronunciado bien, de Computer Graphics for Engineers, que a pesar de estar en inglés pronunciado por un hindú, fue muy didáctico y bastante explicativo. Bueno, hasta aquí llegamos. Un agradecimiento a nuestro docente, el licenciado Reinaldo Ceballos, por tener la paciencia de enseñarnos y darnos una gran pauta de lo que es el lenguaje ensamblador, haciendo las clases amenas y exigentes para un mejor aprendizaje. Espero que les haya gustado esta pequeña contribución al conocimiento. No se olviden darle algunos likes si les gusta. Un abrazo a todos. Adiós.